Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura. La construcción de la argumentación. En el momento en que escribimos para publicar, tenemos una idea de aquello que queremos transmitir, o sea, un objetivo, nos adherimos a ciertos enfoques, tomamos posturas y vamos haciendo una escritura que a veces surge de manera espontánea o a través de un índice predeterminado. Cada quien define, ¿no?, su forma de escribir. Normalmente hay quien prefiere hacer un índice previo y luego ir llenando los puntos, digamos. Pero lo que es recomendable es siempre tener muy clara la finalidad, y esta finalidad tiene que ver con la construcción del argumento del todo, ¿no?, de todo el discurso. Es decir, al momento en que yo empiezo a escribir, tengo ya un propósito. Puede ser convencer, puede ser mostrar una definición, socavar el discurso de alguien, es decir, criticar o cuestionar algo que ya se ha dicho, presentar una alternativa a ello. Es decir, el propósito nos guía en cómo voy a estructurar el discurso total. Sin embargo, cada parte del texto tiene una función y dentro de la argumentación van cubriéndola, combinándose o articulándose. Es decir, yo uso la introducción para lograr tener una visión panorámica de la publicación, de lo que voy a decir, de lo que es el discurso. Puedo también hacer un planteamiento de la tesis principal para después apoyarla, y eso puede llevarme a lo mejor capítulos, si estoy hablando, por ejemplo, de una tesis de grado, o podría yo pensar que en un artículo cada uno de los subtítulos o en un capítulo del libro o en un libro como obra total, cada uno de los capítulos va a ir siendo un apoyo del argumento general del que trata la obra completa, ¿no? Entonces la construcción argumentativa abarca el todo, es decir, todo el artículo, todo un capítulo o todo un libro, dependiendo el foco donde estamos poniendo la atención de nuestra obra, por supuesto, lo que estamos produciendo. Pero tiene el mismo esquema independientemente del volumen, ¿no? Es decir, lo mismo tengo que pensar en la construcción del argumento, considerando la obra total, como lo pienso incluso hasta por secciones dentro de un subtítulo, ¿no?, o de una parte del capitulado. ¿Cuáles son los componentes básicos de una estructura argumentativa? Lo que llamamos la tesis o la premisa, que es aquella afirmación que hago y que voy a apoyar. Lo que es la base del argumento, que es con lo que explico la tesis, o sea, es donde hago una expansión de la afirmación, dando más elementos como para entenderla. Y luego construyo sus respaldos, o sea, pongo los elementos que apoyan esa premisa, sean datos, sean comparaciones, alusiones o citas o referencias de autores que con su autoridad académica respaldan, ¿no?, por el tipo de trabajo que han hecho, etcétera, ¿no? Los respaldos entonces pueden ser de muchos tipos, dependiendo del tipo de argumento. Y además del respaldo existe un cuarto elemento, que es la garantía. Es probable que en un campo de conocimiento todos sepamos quién es un autor, y por su reconocimiento casi ni haría falta decir podemos confiar en esta información porque lo dice esta persona, ¿no?, a la que todos reconocemos. Sin embargo, es conveniente marcarlo, o sea, decir, ¿por qué confío en esta información? Sea porque es una información pública, de un organismo público, sea porque es de un autor que ha hecho investigación empírica por muchos años, sea porque es un autor que tiene reconocimiento o una autora que tiene reconocimiento en la comunidad científica a la que pertenecemos o de la que estamos hablando. Es decir, la garantía tiene que ver con que doy una pequeña explicación de por qué lo que estoy dando como apoyos a mi argumento tiene validez o tiene sentido dentro de lo que yo explico. Probablemente fuera de mi discurso alguien podría cuestionarlo, pero yo estoy obligado, de alguna manera o obligada, a dar un elemento que al lector le dé la posibilidad de plantearse el que es una información que tiene algún tipo de validez o garantía. Veamos un ejemplo. Ustedes ven en pantalla cómo está construido un argumento que empieza con la siguiente tesis. Los sujetos que hacen usos problemáticos de las nuevas tecnologías presentan estados emocionales como disforia, impulsividad
e intolerancia a los estímulos displacenteros y, entre otras, experimenta emociones fuertes. ¿Cuál es la base del argumento? Si esa es mi afirmación o es la afirmación que yo estoy tratando de plantear, podría yo ampliar y explicar de manera que correlaciona positivamente con el neuroticismo y negativamente con la afabilidad y la responsabilidad. Aquí es muy obvio que el discurso que estoy construyendo es un discurso en contra de los usos problemáticos de nuevas tecnologías. Es decir, puedo reconocer que hay usos problemáticos y los asocio a la neuroticidad y, por el otro lado, los más afables y responsables estarían como en el lado contrario de ese uso problemático de la nueva tecnología. Cuando estamos entonces haciendo los apoyos o el respaldo a lo que es la base del argumento, si yo voy de la afirmación a la explicación para después dar respaldo, aquí en el ejemplo lo vemos como lo que se está utilizando es una referencia. De acuerdo con Echeburúa, 2013, hay ciertas características de personalidad y estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones. Aquí se puede ver que este apoyo dentro de un autor, un experto en psicología, que no necesariamente está dentro del tema de Internet, pero que con el tipo de información que da, nos está respaldando la idea sobre la que se está trabajando el argumento. Los datos aportan evidencia empírica en el estudio de la relación entre la personalidad y el uso problemático de Internet. Eso que acabo de leer es la construcción de la garantía, ¿no? Que quiere decir, ¿por qué tomé estos elementos? O sea, cuando yo apoyo con este autor, lo que estoy haciendo es validar que hay estudios empíricos en los que yo puedo reconocer este tipo de problemáticas que se dan a partir de ciertas patologías, ¿no? Entonces, el desarrollo del cuerpo argumentativo tiene básicamente 4 elementos. Lo que es la tesis es eso que queremos sostener, lo que estamos afirmando, la idea central, y que es justo lo que va a armar después o da pie a lo que sigue, ¿no? Que tiene que ver con la base del argumento que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué afirmo lo que afirmo? ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Para después respaldar tanto la tesis como la base del argumento con lo que le llamamos justamente apoyos o respaldos. ¿Cómo lo corroboro? Puede ser con datos, puede ser con citas a otros autores, pero la cuestión es, eso que afirmo, eso que digo y eso que explico, tiene elementos con los que puedo respaldar. Y la garantía que implica responder a la pregunta, ¿qué tienen que ver con el argumento y el respaldo estos elementos con los que estoy tratando de respaldar? Es decir, cierro un círculo explicando por qué añado el tipo de dato o la referencia o la comparación o aquello con lo que estoy sosteniendo la idea, ¿no? Lo que es el argumento. Veamos un ejemplo. La estructura del argumento, si lo vemos otra vez con esta composición de tesis, la base del argumento, los respaldos y la garantía, lo que vamos a tomar un fragmento de José Luis Mariscal Orozco, que está publicado en la obra Repositorios Digitales para los Procesos de Formación, Investigación y Gestión Cultural, que es básicamente un artículo publicado en el 17. Ustedes pueden ver en pantalla cuál es la afirmación o la tesis. Empieza así: en los últimos años, los repositorios digitales han adquirido importancia en la sociedad. Esa es la afirmación. Después viene la explicación de por qué se afirma eso, que es la base del argumento. Y lo que dice Mariscal es porque representan una fuente de información digital especializada, organizada y accesible para los lectores de diversas áreas. Son sistemas informáticos dedicados a gestionar los trabajos científicos y académicos de diversas instituciones de forma libre y gratuita. Y, por último, ofrece respaldos, con que los repositorios digitales han tenido un crecimiento exponencial y da dato duro. En diciembre del 2005 existían 28 repositorios registrados y en mayo de 2012 la cifra aumentó a 2.183. Por lo tanto, aquí se puede observar con esos datos que sí hay un incremento, como lo afirma la tesis con la que abre este segmento.
Esa es la forma de construcción argumentativa. Cuando lo vemos a nivel, en este caso estamos tomando un segmento para ver que hay una tesis, hay lo que es la base del argumento, el respaldo y el modo como se está planteando la garantía, que es la articulación entre el apoyo que di y la la premisa primaria o el elemento o la tesis con la que partí para construir el argumento. Fíjense que esto es bien importante que el autor de un artículo, de un capítulo, de un libro, de una tesis entera, lo plantee considerando lo que le llamamos esto, que es el plan de escritura. El plan de escritura hace que haya una función para cada elemento. Por ejemplo, todos sabemos que una introducción lo que está haciendo es mostrar al lector de qué se compone o el para qué, ¿no? de lo que estoy tratando de decir en el artículo, capítulo o el producto que estoy produciendo publicar y como una publicación. En este caso, la introducción debería responder a ciertas preguntas. ¿Por qué es importante y para quién esto que se está publicando? ¿Qué importancia tiene el tema para el momento histórico o la coyuntura en la que se vive? ¿Ha sido un tema relevante desde hace tiempo o es una novedad? ¿Cuáles son las razones para que este tema sea expuesto? ¿Y qué fue lo que detonó el interés personal, en este caso del autor, ¿no? para ponerlo a circular? Esta introducción tiene que ser breve, muy concisa, pero sí abarcando estos elementos que van a abrir el interés del autor. Voy a tomar como ejemplo en este libro que se llama Apropiación Tecnológica, Redes Culturales y Construcción de Comunidad, al que aludía también, pero pensando en otro autor que es Joaquín Peón Íñiguez. El capítulo 2 se llama Google, Dispositivo de Información. Y lo que quiero mostrarles es que la estructura de un capítulo parte ciertamente de esta introducción en la que responde este tipo de preguntas que hacía yo hace un momento, pero luego cada subtítulo viene siendo una tesis de alguna manera que nos va a permitir abordar la tesis general a la que todo el capítulo se refiere. Aquí es muy claro Joaquín Peón cuando dice: nuestro objetivo es exponer los argumentos para concebir a Google como un dispositivo de información. Esa es la tesis, ¿no? Todo lo que viene después, cada uno de los subtítulos, son lo que son bases argumentales, si lo vemos ampliada la estructura del argumento, a esa afirmación. Google es un dispositivo de información. ¿Cuáles son entonces los apoyos? La imagen corporativa, el mercado, el algoritmo y los criterios de orden, si vamos leyendo los subtítulos, censura, plagio e invasión de la privacidad, desarrollos para el futuro, Internet profunda y alternativas de accesibilidad, y remata con una conclusión: Google como dispositivo de información. Es circular, ¿sí? Este es un buen ejemplo y seguramente si ustedes ven capítulos de diferentes obras, de diferentes autores, un libro completo, normalmente hay esta circularidad, que es esta vuelta a la premisa central, que es lo que le llamamos garantía. Todo lo que fui presentando, todos los apoyos de mi argumento, los cierro al volver al punto de partida, ¿no? Cuando digo, sí, pude demostrar que en esto que yo estaba afirmando hay todos estos elementos para probarlo, demostrarlo, explicarlo o convencer, ¿verdad? La invitación es a ejercitar la escritura argumentativa y que ésta se fortalezca a partir de hacer lecturas en las que estemos buscando las estructuras argumentativas de los otros autores. Esto favorece mucho y habilita nuestra posibilidad de armar discursos coherentes, claros y bien articulados. Ojalá les pueda ser de utilidad esto que hemos compartido. Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura.